Bienvenidos al podcast Metabolismo al 100. Soy Ricardo Rosero, médico internista y endocrinólogo. Aquí encontrará información médica para optimizar su salud y bienestar. Hola, ¿cómo van? Una nueva oportunidad para vernos esta noche. Aquí desde Cleveland les habla Ricardo Rosero y conmigo hoy los de siempre, los infaltables, Vale, Hija y Caluca. Vale, muy buenas noches. Hello, ¿cómo van? ¿Cómo va todo? Los extrañamos un montón, o sea, qué abandono. Tuvimos unas semanas. eh, lo lamentamos mucho a todos los oyentes que son súper fieles y siempre están ahí pendientes. Es que de verdad Caluca se enfermó. Siempre pasa algo, pero aquí estamos hoy afortunadamente y en contra de todo pronóstico. La, Calu, la, ¿cómo li- vas? la liposucción de Caluca se complicó, por eso es que Yo le, estamos yo así. le sé- lo que usted no sabe es que me está saliendo la muela del juicio y entonces mi dentista me dijo váyase a descansar. Entonces por eso que soy cachetón. No, Eh, maricas, no, me estoy recuperando. Si ustedes me escuchan gangosos porque todavía estoy saliendo de esta principio de alergia, después fue resfriado, después fue gripa, no sé qué es ahora, marica. Lo que es que ya me curé. Entonces ya, pero ya todavía sueno chistoso. Pero aquí estoy feliz de estar con ustedes, encantado de verlos y contento por el tema que vamos a tener ahora, ¿no? Sí, este tema realmente es uno de los temas que nos lo pidió alguien que nos escucha mucho. Ustedes saben que a través de o Instagram en cada uno de nosotros, o también directamente por Spotify o por los demás plataformas donde estamos, pueden ustedes dejar sus sugerencias de temas que quieren que hablemos y que los consideren interesantes. Entonces, este capítulo en especial es dedicado a María Fernanda. Muchas gracias por escucharnos y por sugerirnos este título. Y hoy vamos a hablar sobre hígado graso. Creo que es bastante frecuente lo del hígado graso. ¿Ustedes cómo lo ven? O sea, ¿cómo lo sienten? Tú en tu consulta, vos desde los amigos, si te han dicho algo, Cali, ¿cómo lo ven? Bueno, por mi lado, y creo que ahorita lo podremos asociar con otros factores y cuando lo estemos explicando, de pronto conectamos el por qué lo veo tanto en la consulta, pero básicamente te podría decir que el 80% de mis pacientes tienen hígado graso. Y es 80. demasiado frecuente, demasiado frecuente. Y esto está asociado particularmente a algo que ahorita vamos a explicar. Carlos, ¿tú has escuchado algo del hígado graso? Sí, es igual, exacto, lo mismo que tú decís, o sea, es súper común, lo tiene como todo el mundo, mi mejor amiga, entiendo que es algo que no se quita, no es algo, es una condición, es como la gastritis, que te da y por el resto de tu vida sos gastrítico y simplemente tenés como que generar ciertas em, patrones y hábitos para mantenerlo controlado. Bueno, yo creo que vamos a darle paso un poco a lo que está diciendo Calu, que si es algo perenne o no, pero antes, para ponernos en contexto todos, cuando hablamos nosotros de esos números de todo el mundo y lo que dijimos ahorita, realmente tenemos que ver en qué ambiente vivimos y para eso de pronto lo mejor es saber nuestra prevalencia. Si hablamos nosotros de hígado graso, que hay diferentes formas que seguro se podrán llegar a mencionar, pero hígado graso como básicamente esa gran entidad, estamos hablando más o menos que a nivel mundial estamos alrededor del 30% de la población total adulta sufre de hígado graso. Eso puede variar entre un 25-30% en Estados Unidos, población general, entre un 20-30% en Europa, 20-35% en Latinoamérica y en China e India lo mismo, 20-15-30%, o sea, se estima. Ahora, si nos metemos nosotros más en Colombia, de pronto que nos están escuchando, la prevalencia sigue el mismo patrón, un poquito más alto, 35%, pero ahora sí, cuando nos vamos a meter en poblaciones especiales, y voy a hablar nada Ujú. más dos ejemplos claros de poblaciones especiales, que son pacientes con diabetes, pacientes en obesidad, Eh, con obesidad, ¿cierto? Estamos hablando que pacientes con obesidad oscila entre un 60 a un 90% de los pacientes con obesidad tiene hígado graso. Cualquiera de sus formas, porque vuelvo y digo, vamos a hablar después. Y cuando hablamos de diabetes tipo 2, recuerden que está relacionadísima con obesidad. Estamos hablando que entre el 70 y el 80% de los pacientes con diabetes, perdón, hasta el 90% de los pacientes con diabetes también tienen. Luego,
hay que ver es eso, o sea, digamos, en con quién nos relacionamos. Posiblemente tu consulta vale, por eso es que está como tan A llena. eso iba yo. Entonces, yo me he enfocado en estos últimos 2 años en pacientes con obesidad. Exacto. Ahí está la relación. Miren, mira tú que yo te lo digo muy como a mi ojímetro, o sea, como que Ujú, calibrando más o ujú, menos ujú. el perfil del paciente que manejo. Y te digo, o sea, 80%, y, o sea, lo digo con una confianza porque es que, o sea, tú ves mis historias clínicas y eso, tun, tun, Hígado, tun, ahí tun, tun, está. hígado graso, siempre. Entonces, pero claro, estamos hablando de pacientes que directamente ya vienen con un diagnóstico de obesidad. Y esa es la asociación directa. Y yo quiero que les expliquemos un poquito a los oyentes de qué se trata el hígado graso y cuáles son los tipos. Y creo que nos vamos a enfocar más en el hígado graso no alcohólico, ¿sí? Que, pero pues entremos en el tema y Calu, ¿tú quieres decir algo? ¿Qué has escuchado tú? ¿Qué te han comentado tus Lo que te decía al Ya inicio, esperemos. Esa vaina, que es algo, sí, ya la gente después de 4 años en el podcast, ya yo doy consulta también. qué peligro, qué peligro. No, entonces sí, o sea, yo he escuchado mucha gente que está cerca mío, que tiene hígado graso, como te digo, mi mejor amiga, que es colombiana, estuvo en Pero, tratamiento hace un par pero de ¿sabes años. cómo funciona? Más, o sea, más bien allá iba dirigida yo. ¿Sabes qué es lo que causa esta condición particularmente? No estoy seguro. No estoy seguro si es que prefiero que lo diga alguien que sabe. A ver, Yo creo que de pronto vamos a aparecer, o sea, a mí me gustaría, antes de hablar de la fisiopatología o de las reacciones, primero a dar un poquito de actualidad, porque nosotros realmente hablamos de hígado graso, y la verdad es que la mayoría habla de hígado graso por un resultado de la ecografía. Fueron porque tenía que ujú. hacer porque le dolía cualquier cosa, pensar en que tenía cálculos, terminó con una ecografía, tengo hígado graso. El hígado graso ha ido evolucionando muchísimo, muchísimo, muchísimo y se dio tanta relevancia que en este momento es la principal causa a nivel mundial de cirrosis hepática. Entienda que cirrosis hepática usted la relaciona siempre con trago, que es ya el daño del órgano, básicamente se murió el paciente, pero bueno, gracias a toda la tecnología que hay en medicina, la cirrosis pues ahora se puede mejorar y es causa de trasplante, ¿cierto? Entonces, en este momento el hígado graso se ha empezado a dividir porque antes se pensaba que había una afectación por alcohol, por consumo de alcohol, y entonces uno hablaba de la cirrosis alcohólica, pero después empezaron a haber unos pacientes que llegaban también a esa cirrosis, pero sin consumo de alcohol. Y entonces de ahí empezó a hacerse la gran clasificación previa que se llama NAL, con N de niño, o NASH, ¿cierto? Y se decía hígado no alcohólico en principio. Pero ¿qué pasó con esos pacientes? Dijeron, ojo, que del hígado no alcohólico sí hay consumo de alcohol, sino que hay un consumo de alcohol muy pequeñito que no me va a generar ese daño tan severo como en la hepatopatía alcohólica, pero es suficientemente, digamos, constante para generar eso. Entonces le empezaron a dividir. Y ahora la nueva clasificación, que estamos hablando desde el anterior, final del anterior año, estamos hablando del mal, con M. Y El lo que, mal, el, digamos que sí, mal, el señor, FD. Sí, ok, y Mal. básicamente, exacto, es por las siglas en inglés, que es enfermedad hepática metabólica asociada a disfunción, no alcohólica. O sea, en principio no hay consumo de alcohol. Y ahí es cuando nosotros de pronto entramos, ¿no?, en el tema y vemos como hay unos factores precipitantes como la obesidad, la presencia de hígado graso y otras características como pueden llegar a ser también todo lo asociado a ciertos patrones alimentarios, a La sedentarismo. resistencia a la insulina, el sedentarismo. Exacto, tú que ibas a mencionar sobre entonces esas causas. Entonces digamos que eso es lo muy importante. Perdón, déjame terminar antes de pasar a la fisiopatología. Es cuando ya tenemos entonces el mal como tal, que es la que no está asociada al comportamiento alcohólico, a la ingesta de alcohol, uno habla básicamente sin, bueno, una inflamación, llamémoslo así, después sin fibrosis con fibrosis, hasta llegar ya a cirrosis per se. Para dar el primer mensaje de claridad a lo que mencionaba Caluca, el hígado es de los órganos más nobles que tiene el cuerpo. Luego, todo lo que no sea cirrosis
puede revertirse 100% y curar. Solo la cirrosis no se cura, ¿por qué? Porque la cirrosis es, imaginen ustedes, como una cicatriz. Y pues una cicatriz ya está establecida, Ya el ya hay tejido muchas está bromas, dañado. se acabó. Y para eso tienen unos grados que se clasifican de acuerdo al grado de fibrosis, que va desde 0 hasta 4, siendo ya 4 cirrosis. Entonces, la mayoría de los pacientes tienen grado del 1 al 2 y bueno, básicamente hasta el 3 todo es reversible. Todo es Yo, yo, 100% reversible. yo te quiero poner un ejemplo muy cercano a mí de eso y tal vez voy a salir de una duda que tengo 25 años de tenerla. Mi Ujú. abuelita, la que hemos hablado en todos los podcasts, hemos hablado de mi abuelita, Claro, ella es una referente. la de los mitos, ella Ujú. murió de cirrosis, Ajá. pero, pero, ella nunca tomó, nunca fue alcohólica. O sea, nunca, ni siquiera social como nosotros, ¿no? Pero, Como pero, ustedes, yo no tomo, ojo, ojo, ojo. o sea, sí, como ustedes, ¿no? Como ustedes que toman socialmente 4 veces a la semana, arriba de 3 botellas, sí, sí, eso es. Oye, Entonces, de verdad, Calu, o sea, uno con Ricardo es que nada, él no te recibe, o sea, de cosa te recibe un café el hombre, o sea, es que, Vale conoce, pero bueno, ya, que lo que también. ajá, sí, entonces no como Ricardo que toma agua o como Vale que toma té. Mi abuelita, no, mi abuelita nada. Pero ella estuvo casada con una persona que no es que haya sido alcohólica, pero digamos que sí consumió, porque fue una persona de la farándula de El Salvador y sí era súper party boy y todo lo que querrás. Entonces el médico, cuando le dio el diagnóstico a mi abuelita, que no se lo podía creer, ¿no? Es como que, no sé, marica, como que alguien que nunca ha corrido y de repente le dicen, tiene jodidos los meniscos de las rodillas, ¿me entendés? O sea, una vaina así era. Y es como, ¿cómo me puede dar cirrosis a mí si jamás he ingerido alcohol? Entonces, el médico en algún momento le dijo, mire, puede ser dos cosas, puede ser genético o puede ser que alguien se lo pasó ITS, ¿no? Una Sí, enfermedad sí, de sí. transmisión sexual. Y entonces, mi abuelita, que parece entonces ya llevaba separada de mi abuelo, porque eso sí, doña Isabela Torres de Quintanilla, ella era una señora chapadísima a la antigua y además catolicísima, ¿no? Entonces ella nunca se divorció de mi abuelo, sino que simplemente se separó. Y parte de las cosas por lo que se separó era porque mi abuelo era súper promiscuo. Entonces, eh, ándale. entonces cuando le dijeron esto, ella vino y dijo, claro, ya ven, tengo toda la razón. Este tipo, de seguro en alguna de sus mujeres, le pasó esta vaina y él me la pasó a mí. Entonces, lo traigo acá porque se me hace súper interesante hablarlo. De decir, mira, o sea, puede la cirrosis ser una ITS, puede transmitirse vía sexual o es únicamente lo que uno ingiere en el cuerpo o es genético. Sáquenme de esta duda que tengo 30 años de tenerla. Dios. Bueno, Wow. mira, yo quería, o sea, creo que es evidente, pero no hace falta como decirlo, y es que básicamente esta condición de hígado graso es una acumulación excesiva de grasa en el hígado. El hígado, Calu, es el órgano que literalmente es como la base de todos los procesos metabólicos del cuerpo. O sea, tú ves un mapa de las rutas metabólicas del cuerpo y por ahí pasa todo. Es una Es vaina una gran terminal, hermosa. sí. ¿No? O sea, Sí, 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 y sí, sí. literal te lo pinto así como que Es la carrera séptima, ¿no? o sea, sí, No, no, es una terminal de transporte. Es así, o sea, literal, literalmente, ahí pasa todo. Y entonces, lo que sucede con esta acumulación de grasa es que cuando las personas pueden tener algunas de las características o muchas, o sea, puede que tengan todas las características que mencionábamos, puede ser un paciente con obesidad, con resistencia a la insulina, diabético, que de por sí tiene una predisposición genética, que no hace ejercicio. Lo que empieza a suceder es que a través de una ingesta excesiva, principalmente de carbohidratos, o teniendo unos niveles de azúcares
muy altos en el cuerpo, se empieza a acumular. Sí, cuando no hay nada que hacer, claro, el tejido adiposo también se va viendo en exceso, pero asimismo se empieza a acumular en el hígado. Y entonces, eh, lo que dice Ricardo va a depender, o sea, puede estar en un nivel, en un grado 1, puede estar en un grado 2, o puede ya llegar al punto de que se le acumuló tanta grasa en el hígado que al final termina siendo, eh, se termina fibrosando el tejido del hígado. ¿Y esto cómo se relaciona con el alcohol? Porque básicamente el hígado también metaboliza eh, pues el alcohol y termina en un sustrato que se llama acetil-CoA, que es lo que se termina acumulando en el hígado y básicamente es que, a ver, son todas las rutas metabólicas que terminan dando ese sustrato y ahí es donde termina a parar cuando está en exceso, se va quedando en el hígado. Bueno, yo de pronto quisiera darle como un adendum a la parte de vale para llegar a tu familia, ¿cierto? A Y, la respuesta. y Conectemos. básicamente, exacto, y básicamente, no creo que va a haber respuesta, Cali, sino vamos a seguir con la misma, con la misma duda. Realmente no te voy a No, de sacar los de ninguna 30 duda. años de... No, tal vez más, tal vez más, tal vez más. ¿Por qué? Porque la respuesta a la pregunta, hombre, ¿la cirrosis puede ser por una enfermedad de transmisión sexual? La respuesta es sí, puede. Ahora sí, ¿la de tu abuela fue por eso? Bueno, mira, entonces ahí es donde empezamos, Sí, ¿cierto? tendría que conocer a mi Exacto. abuela y sí, No, sí, no, sí, no, sí, no, sí, sí, estamos sí, hablando sí. que son 11 causas para cirrosis, desde la alcohólica, desde las infecciosas, las autoinmunes, las genéticas y las metabólicas. ¿Listo? Entonces, una de ellas es la hepatitis C y la hepatitis C se relaciona con enfermedades de transmisión sexual, pues, o se contempla como que podría llegar a asociarse a relaciones sexuales, pero también por transfusiones de sangre. Entonces, tampoco uno puede llegar a ser Sí, cierto. La hepatitis C es un VIH eh, en sí, activo. exacto, digamos que entonces sí es, no pasó, pero hombre, lo que sí también sabemos es que si a tu abuela lo pasó, pues a tu abuelo debería tenerla, no es que uno tenga una forma silente. Y muchas veces se asocia también a cáncer. Entonces, en eso. La otra hepatopatía, o la otra alteración viral, también la hepatitis B, que puede causar cirrosis en algunos casos. Luego, no, pero ya viene aquí, si es que tu abuela era diabética, si comía mucho, más harinitas, si era sedentaria, si tenía algunos fármacos que eran tóxicos, por ejemplo, como para el corazón, que es la amiodarona, que se puede relacionar también. Entonces, em, si es que no lo cogiste en el momento infragante diciendo, no tenía, ahora tengo, esta fue la anoxia, es súper difícil, porque el hígado graso, el diagnóstico per se del hígado graso, sí o sí se tiene que hacer es con biopsia. Luego le llegaron a hacer el diagnóstico de cirrosis, ellos tuvieron que haberlo dicho el diagnóstico, el por qué. De pronto aquí van a poner como el comentario para esos, de pronto profesionales de la salud que les gusta hacer comentarios de tipo como amarillista, simplemente para como para capturar la atención. ¿Le gusta a usted? ¿Sabe por qué le rasca la cola? Esas cosas así como bastante primitivas. Sí. Pues digamos que uno tiene que ser muy, muy claro en medicina porque son tantas causas que haberle dicho en el caso sin saber el contexto, solo lo que vos cuentas, es que pudo haber sido esto, pues hombre, realmente pone en riesgo y es una causal inclusive de demanda porque no genera información y para los médicos a veces tenemos que ser un poquito más prudentes y nosotros las causas y cuando ya tenemos el diagnóstico confirmado poder decir fue esto. Luego, bueno, te digo, la primera pregunta es, ¿se puede pagar por transmisión sexual o transfusiones sanguíneas? Sí. Sí. ¿Tu abuelo lo tuvo? Ni idea y yo no me atrevería a decir nada al respecto. Algo le pasó a Van, no la veo en cámara, algo pasó. Aquí estoy, aquí estoy. Vale, se está quedando sin batería. Es Tuve un por pequeño eso. inconveniente, pero aquí estamos. Bueno, entonces vamos a seguir ya dándole más drama a la familia marroquín, ¿cierto? Entonces vamos a pasar de pronto a la segunda, a la parte que más nos interesa, porque no queremos hablar tanto de medicina, sino es, listo, lo tengo, ¿qué hago?
Listo, Ana, ya me dijeron que tenía hígado graso. ¿Qué puedo hacer? En eso, no sé si Vale nos quieres ayudar un poco o tú no quieres que haga la introducción y después vamos a ver la parte nutricional, ¿cómo lo quieres manejar? Bueno, yo creo que podemos ir hablando como en conjunto, pero importante, yo creo que de pronto tocar un poquito más el tema de que el hígado graso sí puede ser reversible y de qué manera esto se puede revertir. Claro, porque cuando llega el paciente, le das el diagnóstico y le dices, ¿qué hago? Lo primero que tú como médico le dices es, ve a donde la nutricionista, ¿cierto? Porque en parte los cambios del estilo de vida son lo que realmente podrían lograr ayudar a reducir esa acumulación de grasa en el hígado. Y hay varias cosas que podrían aportar en este caso. Primero, la actividad física, que creo que es una de las más importantes y ya, pues, nosotros creo que somos los primeros o sea, somos partidarios de que todo el mundo esté en movimiento. Em, entonces hay que ver, la persona se está moviendo o no y hacer una prescripción de actividad física de acuerdo con ese movimiento actual que tiene. Pues una dieta saludable, por supuesto. Creo que para el tema de la dieta vamos a tener un pedacito un poquito más extenso, dejémoslo ahora mismo en cambios Ajá, bueno. en la dieta, pérdida de peso. La pérdida de peso también es supremamente importante, sobre todo porque estamos hablando de un perfil de paciente que ya sabemos que tiene una acumulación excesiva de grasa per se. No solamente en el hígado, sino que generalmente tienen una composición corporal. Mira, el paciente ni siquiera tiene que estar en obesidad, pero básicamente su composición corporal es muy grasa. Ujú, Y ujú, para ujú. eso se ve que entre un 5 y un 10% de pérdida o reducción del peso corporal eh, podría causar una mejora en la salud del hígado. ¿Qué otras cosas también podrían ser cambios del estilo de vida importantes? Ah, el alcohol, porque el alcohol ya mencionamos que es otro de los factores que podría causar este problema como tal. Entonces, si ya tú tienes hígado graso y encima eres bebedor o consumidor, digamos, eh, alto de alcohol, que pues sabemos que la recomendación diaria para un hombre son 2 tragos, para una mujer es 1, y ya esto se considera igual un consumidor moderado, pues eh, habría que hacer una pausa o pues mi recomendación siempre es suspenderlo, pero de todos modos es importante no consumir sustancias hepatotóxicas o que empeoren o causen más estrés al hígado. Ahora, antes de entrarnos nosotros a hablar puntualmente de qué cambios en la dieta se deben hacer, tú como médico, aparte, pues acá estamos hablando, pues hablé de muchos puntos clave, pero ¿qué le indicas tú a ese paciente con el hígado graso? Mira, definitivamente, yo mm, me voy a meter seguro en el tema de alimentación, pero para solo darte ese tema a vos que sos la especialista, yo honestamente les recomiendo siempre bajar de peso grams. Y definitivamente en lo posible, eh, quitar el alcohol. No, vuelvo y digo, no, la enfermedad hepática metabólica como tal no tiene una causalidad o en principio debería ser en ausencia de alcohol, si estamos hablando ya de un hígado asociado al consumo de alcohol como tal, pero de todos modos sí, hay gente que toma semanal y, eso, y también puede generar. Y quiero ser un poquito más preciso en lo que acaba de decir Vale, porque la recomendación es esa, o sea, recuerden, 2 tragos hombre, 1 mujer. Y si quieren ser más específicos, estamos hablando que si usted está tomando una bebida alcohólica con el 5% de alcohol, que básicamente es una cerveza, son 350 mililitros. O sea, si usted está tomando vino, o sea, que estamos hablando casi que el 12% de alcohol, estamos hablando de 140 mililitros, que termina siendo casi que una copa y media o algo así. Pero si usted está tomando, por ejemplo, ya alcoholes destilados, como tal, al Claro, 40%,
solo se necesitan El, 40 mililitros y ya. el tequimón, por ejemplo, usted tendría que Exacto. haber tomado una dosis cada 2 meses. Básicamente, no tomarlo, pero sí, así. Entonces, digamos, eso es. Ahora bien, yo sí me quiero meter en lo que a mí más me gusta del manejo endocrinológico, que es, claro, bajar de peso, ya lo dijiste tú, pero quiero es aumentar masa muscular. Es lo más importante del ejercicio. Y hay mucha evidencia sobre eso. Y cuando hablamos del ejercicio, recuerden que cuando nosotros aumentamos masa muscular, ojo, no estoy diciendo volvernos así, pues, grandotes, pero simplemente una masa muscular activa, y no tengamos definición nada de eso, activa, mejora la sensibilidad a la insulina. Eso significa que voy a coger muchos más elementos en el músculo antes que se queden en el hígado, que es lo que nos indicaba Vale. Segundo, aumenta mucho más ese gasto energético que nos lleva a también quemar ese exceso de grasa de pronto acumulado en otra zona. Y además de eso, el efecto del ejercicio por sí tiene un potencial antiinflamatorio en diferentes órganos. Luego, cuando hablamos nosotros de ejercicio, y eso, digamos, se publicó, lo que estoy diciendo yo del ejercicio se publicó en una revista bastante importante que es Hepatology en el 2019 y otro también en Diabetes Care para pacientes con diabetes mellitus en el 2019. O sea, sí hay, digamos, las recomendaciones adecuadas en ejercicio. El sueño también genera un impacto muy importante porque el sueño se equivale al tema de ejercicio per se. Entonces, en eso es muy relevante también estar haciendo. Cuando hablamos de ejercicio, tenemos que pensar y saber que la mejor es la combinación entre resistencia y aeróbico. Si usted tiene que elegir una, bueno, elija resistencia. Pero lo mejor por evidencia es las dos, hacer Combinar. pesas, combinar, terminando con algo de cardio. Y ese cardio no tiene que ser nada de intenso ni nada de esas cosas. Entonces yo diría que hábitos de vida basados en un buen dormir, un buen músculo. Ahora sí vamos a la alimentación. ¿O tú qué ibas a complementar? No, tío, iba a complementar que, o sea, no necesariamente tiene que combinar el ejercicio en un mismo día. O sea, hay No, de gente, acuerdo. Ujú, porque ujú. hay pacientes Súper, que, por súper. ejemplo, hacen entrenamiento de fuerza, que van al gimnasio y otros días me cuentan que juegan pádel, que está súper de moda, o juegan tenis, o hacen natación, o hacen otro tipo de deportes, o van y caminan al parque. Entonces, si tú Han visto combinas que todos los memes de pádel, ¿no? Entonces vamos a tener ah, que hacer un podcast si eso está equivalente Ustedes, a golf ustedes o son, no. Pero bueno, son sigamos. unos gomelos acá, ¿cuál del marica? En pasto es ay, chaza, he pero bueno. jugado, está chévere, Sí, está maestro. chévere. Ni qué padre, ni qué vaina, que lo próximo que van a salir aquí es que están con qué, con jugando Cringe o se van al club a jugar póker, man. O sea, que son No, unos o no, gomelos. o la actividad actual generacional, que es también el crochet, ¿no? Que ha mostrado también grandes beneficios a nivel cognitivo y de concentración. Para mejorar Ah, la sí. precisión están haciendo crochet. Entonces se está viendo, por ejemplo, en New York y en otros lugares, muchos hombres y mujeres de cierta generación en el metro tranquilamente haciendo crochet. No es por Buenísimo. mariquera ni nada de eso, es simplemente que se ha Qué demostrado que tiene chimba. grandes efectos a nivel de relajación. O sea que sí, Carlos, probablemente Mira, después vamos a ver eso. mira, pero entonces cuando yo la primera vez que escuché hablar de hígado graso, lo primero que se me vino a la cabeza es, ok, fuera grasas, adiós las grasas. ¿Eso es cierto o no es cierto? Qué buena pregunta. Ey, me encanta tu pregunta, Calu, pero en realidad es como cuando llega el paciente con los triglicéridos altos e inmediatamente su mente cree que lo que hay que restringirle son las grasas, pero no es así. Es más asociado al exceso de carbohidratos que de grasas. O sea, obviamente para una dieta general sana y balanceada, yo no le indico a la gente consumir exceso de grasas, pero quiero que consuman grasas saludables y no grasas vegetales hidrogenadas o grasas trans. Yo quiero que consuman grasa con moderación. Son, A ver, aguacate, son trans, nueces. No, 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 Sí. no, 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 grasas no, no no, no, no. binarias. Ojo, ojo, ojo. No, es justo decir eso. No, Ah, ah, no nos no, permitamos no, hacer esas no, cosas Grasas ya. no no, Se binarias. llaman así, no. se llaman así. Son, Grasas trans, no, ya, la ya, grasa no. se Calu, identifica Calu, como no es muteemos, graso, muteemos es a Calu. grasa.
No. O sea, hay que Y la preguntarle a la grasa, otra, marica, que cómo se identifica. ¿cómo se identifica? Ay, Carlos, tú sí eres un cuento. Mm. Mm. Continuemos, por favor, vale. Em, o sea, a ver, mejor dicho, lo voy a resumir de la siguiente manera. O sea, obviamente tratamos, lo primero es de hacer que el paciente tenga una dieta balanceada, que incluya, como siempre lo decimos, muchos vegetales, que también tenga frutas con moderación. Y ahorita vamos a hacer un espacio especial para hablar de las frutas en la enfermedad de hígado graso, porque hay un montón de mitos y gente diciendo que las frutas están canceladas para la persona con hígado graso por la fructosa, porque la fructosa mata, ¿verdad? Entonces, no, pues no es que mate y no es que hay que dejar de consumir frutas en el hígado graso. Ahorita lo retomamos. Básicamente, frutas y vegetales, muchos vegetales, mucha fibra, donde encontramos fibra en cereales integrales y en los vegetales, en las frutas. Ahora, granos enteros, proteínas magras, pollo, pescado principalmente y grasas saludables. Entonces, como les mencionaba, aguacate, aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de ajonjolí, todas las semillas habidas y por haber. em, Esto es lo que hay que tratar de sí consumir. Ahora, ¿cuáles son las cosas que debemos limitar, que debemos restringir, que no están tan chéveres para, obviamente, esta Exacto, patología? esa es la pregunta, vale. Entonces, lo primero que hay que controlar son los azúcares añadidos, los azúcares libres que encontramos en dulces, postres, pastelería, em, por ejemplo, bebidas, generalmente esos jugos de caja, gaseosas, tés de polvo, o sea, todas las bebidas azucaradas, por ejemplo, el Milo, los chocolates, todo este tipo de bebidas y los productos, obviamente, que ya incluyen un montón de azúcar, bueno, eso es lo primero que hay que limitar. ¿Por qué? Porque eso se dirige directamente, o sea, eso nos hace un pico altísimo de insulina que hace que haya una acumulación mucho más rápida de este sustrato en forma de grasa. Entonces, no lo queremos. Em, en general, los carbohidratos sí son, digamos que nosotros no somos anticarbohidratos en este podcast, entonces sí son aceptados y tolerados, pero preferimos siempre carbohidratos complejos, no tantas cosas refinadas, ni estos productos procesados como panes o galletas, sino más bien todo lo que sea papa, yuca, arroz, ojalá integrales, o en su defecto, si van a consumir algún producto como un pan, ojalá que sea un pan integral y o de masa madre que no tenga ese mismo comportamiento a nivel metabólico. Y lo más importante de todo es la porción, que no sea en exceso. Entonces, una porción puede ser entre, no sé, voy a decir como una porción estándar en una comida que podrían ser unos 80, 100 gramos. Obviamente depende mucho de la persona, de su actividad física, del peso, de mil cosas, pero creo que es una porción estándar que podría consumir una persona en el día a día. Ahora, em, ¿qué otras cosas podrían ser importantes? Los alimentos procesados, tener en cuenta la fritura, o sea, la preparación. A veces no tocamos este tema en particular, pero las preparaciones también importan mucho. ¿Qué tanta grasa le adicionas tú a esa comida que haces? Entonces, la fritura absorbe toda la grasa y si es un carbohidrato, muchísimo más. Entonces, más bien preparar cosas cocidas, em, salteadas, en la air fryer, em, no sé, sudados, al horno. Hay como muchísimas diferentes técnicas de cocción, pero evitar la fritura porque eso también generalmente o sea, tiene un aumento calórico muy alto y se hace con aceites que no son tan sanos, que va en contra de la primera recomendación que digo, todos los aceites sanos. Mm, bueno, habíamos mencionado el alcohol, entonces tener esa restricción con el alcohol es importante. Em, a ver, ¿qué más sería? Yo creo que en Saquemos cuanto, dudas, ¿no? Yo creo que podemos sacar algunas dudas, algunos mitos del hígado, ¿no? De cuidado del Porque hígado.
Yo creo que, o sea, de todos modos, hay que hablar que también hay un tratamiento farmacológico, ¿cierto? Por obvias razones vale la pena, yo me voy a limitar con ciertos medicamentos que pueden llevar a favorecer un sobreconsumo label de eso. Entonces, pero si hay medicamentos que están utilizados, y eso lo debe prescribir nada más el médico cuando ya tenga calidad. Pero voy a hablar de pronto suplementos donde la vitamina E y la vitamina D han tenido una evidencia aceptable que puede favorecer un poquito ese control del hígado graso. Los otros son medicamentos que, bueno, digo, es mejor que se hablen con el médico, que hay inyectables, hay orales, que pueden favorecer no directamente al hígado graso, sino tal vez la pérdida de peso. Entonces, de pronto eso. Después de eso, yo creo que ya, ahora sí, no sé, a mí me parece, y es para mí muy importante remarcar lo que dijo, la pregunta que hizo Calu y la explicación que dio Vale diciendo, el hígado graso, hay que quitar las grasas. No, pero sí, básicamente es un no de es secundario el consumo de grasas, sino más bien el consumo de carbohidratos, de esos carbohidratos simples, los dulcecitos, los snacks que nos acaba de explicar, esos, digamos, los carbohidratos basura, porque los carbohidratos de fruta, los carbohidratos de verduras y eso son súper importantes, ¿cierto? Y lo otro, bueno, algunas grasas, sí es prudente quitarlos, pero nunca quitar nada, así radical, porque las grasas buenas son súper, súper importantes. Y ya los mencionó Val. ¿Les parece? Ahora, el mito que Ujú. yo quería de pronto traer a la mesa y de pronto Ricardo también me quiere ayudar porque ya yo hablé bastante en la parte de alimentación, es el tema de la fructosa. Y es que como la fructosa, que bueno, yo creo que todos en este podcast nos han escuchado hablar millones de veces del azúcar de las frutas, ¿sí? Entonces, como la fructosa es el azúcar naturalmente de las frutas, pero resulta que la fructosa se metaboliza en el hígado. Han salido a hablar de que hay que restringir las frutas en Las el hígado frutas. graso porque se va a atrofiar más el hígado y la fruta va a envenenarnos y nos va a Tiene dañar sentido, mucho más el hígado. Ahora, tiene súper sentido. claro, tiene todo el sentido del mundo. La fruta es malísima. Mentira, no. ¿Qué tal yo diciendo eso? Entonces, yo quiero escuchar a Ricardo y ya luego hago mis anotaciones con este tema. Hombre, si hay una gran evidencia, la verdad es que sí hay una gran evidencia del consumo exagerado de fructosa y daño hepático con o sin hígado graso. O sea, nosotros, y aquí de pronto vale una cuña para mí, y es que nosotros no somos veganos, no somos, ¿cómo se llaman? Los que comen solo frutas, frutíferos. No somos solo eso, nosotros somos unos animales, o sea, dentro del reino animal, unos animales que necesitan de todo. Y necesitan sobre todo proteínas también. Entonces, en eso, la combinación es la mejor. Hombre, que yo no quiero por cualquier razón, súper respetable y sígalo así, pero incluya proteínas de alto valor nutricional de origen vegetal como tal. Pero dedicarse a comer fruta y sobre todo las frutas que de bajo contenido en fibra, sí han mostrado que porciones elevadas pueden llevar a tener algún impacto a nivel del hígado como tal. Y la razón por la cual es que nosotros necesitamos el azúcar de la fruta, que se llama fructosa, la necesitamos cambiar y transformar a glucosa. ¿Listo? Porque nosotros no metabolizamos muy bien directamente de fructosa, sino la tenemos que pasar a glucosa. Y esa enzima o ese cambio es dependiente de tasas. O sea, básicamente, yo te trabajo hasta aquí y después ya no trabajo más. Y si yo no trabajo más, entonces voy a favorecer que la fructosa se almacene en otros productos que no los puedo metabolizar adecuadamente, llevando a la inflamación. Ahora, para entender la dosis, la verdad, la dosis es una dosis moderada, ¿cierto? Luego, si nosotros nos vamos a las recomendaciones internacionales de consumo de frutas, está lejana esa dosis, que básicamente son 3 porciones de fruta al día como tal, y estamos súper seguros con eso. ¿Qué sí sería importante? Entender que son porciones de fruta simple. No estamos hablando nosotros de ensalada de frutas, entonces voy a consumir 3 ensaladas de frutas 3 veces al día, porque es que es fruta y es natural y es orgánica y además de eso, no sé, las bendijo una vez antes de no sé qué. No,
estamos hablando de porción de fruta, una fruta, sea la manzana, sea la pera, esas son porciones, que es lo que yo tengo entendido. Porción no es un plato de 15 frutas. Hasta ahí quiero llegar para darle el espacio a la experta. Ya sé Ok, qué tan equivocado estoy. me encanta porque Ricardo da un poquito del respaldo de la ciencia que efectivamente, o sea, metabólicamente sabemos que el exceso de fructosa nos va a llevar a un mayor problema. Sí, pero ¿qué pasa? Que no hay que satanizar la fruta porque si se come con Mm, moderación no hay ningún problema. Yo recomiendo entre 2 a 3 porciones de fruta en el día perfectamente, pero es lo que dice Ricardo, yo no me voy a comer eh, en una porción 5 naranjas. ¿Qué es lo que si te ujú, comes, si ujú, te tomas en ujú. un jugo? Entonces, los jugos, voy a Eso. decir, los jugos no son recomendados y mucho menos para una persona con hígado graso. Si es una cosa ocasional y no tienes hígado graso, ok, probablemente no es el fin del mundo, pero pues preferiblemente pensando en esta cuestión metabólica, mejor evitar un jugo así sea natural y así sea sin azúcar. Porque de todos modos estamos hablando de que la porción va a ser mucho más grande, no tenemos la fibra para que nos amortigüe y entonces ahí no podemos mitigar su absorción a través de esa fibra y esa estructura de la fruta que nos ayuda a que obtengamos los beneficios de la fruta, pero sin causarle daño a nuestro hígado. Entonces, sí podemos consumir fruta. Es muy diferente hablar de la fructosa aislada o el jarabe de fructosa em, Ujú, ujú. que hablar de la fructosa de la fruta. Entonces, sí podemos consumir fructosa a partir de la fruta, pero con moderación, 2 a 3 porciones. Una porción puede ser, por ejemplo, una manzana, un banano, o sea, una unidad. Hablando de una fruta, una unidad. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de una patilla o una papaya, entonces la porción podría ser una tacita, 100 gramos, 120 gramos, depende mucho de cada fruta, pero realmente no nos podemos exceder de eso. ¿Qué nos ayuda de la fruta? Pues que tiene fibra, que tiene antioxidantes y de hecho hay muchísimas frutas que también tienen compuestos em, como flavonoides, carotenoides y bueno, hay un montón de compuestos en las frutas que también podrían ayudar a sanar el hígado o son compuestos antioxidantes que benefician mucho al cuerpo. Entonces, ¿la recomendamos? Sí. ¿Hay que excedernos? No. ¿La volvemos jugo? No. ¿Consumimos un jarabe de fructosa? Tampoco. Entonces ya saben que sí podemos comer fruta, que la fructosa no es el fin del mundo, ni es un veneno, ni los va a matar, pero siempre con moderación, con responsabilidad y tengan esa asesoría médica o con nutrición en caso de tener alguna condición particular. Lo único antes de terminar, porque vamos a cerrar el podcast ahora, es no decorar la fruta. Creo yo que valdría la pena hacer eso. Y yo, a decorar, ¿qué significa eso? Ponerle cositas que ahora siento, le voy a poner un poquito de whipped cream, o entonces le voy a poner un poquito de helado, un poquito de, entonces, no sé, miel de tantas cosas, porque cada vez hay y pues si yo tengo una condición en la cual pues el exceso calórico puede favorecer la perpetuación de la condición, pues consuman la fruta como bien, ¿cierto? Intentar ser esa parte como muy natural y empezar a gozar. Yo creo que, no sé si esto vale la pena algún día hablar de palatividad, porque es empezar a gozar los sabores simples y no Mm, volverlos como tan excitatorios para el cerebro. Y cuando estoy hablando de eso, estoy hablando obviamente de esas frituras y esos azúcares refinados que vemos que más nos disparan ciertas hormonas. El food Entonces, porn. Pero espérense, o qué sea, buen la término, qué buen recomendación de término. Ajá, Ricardo, existe, no me lo acabo de Qué inventar. O sea, bueno. existe el food porn. Wow, wow, wow. pero Ok, ya va, es que yo estoy de acuerdo hasta cierto punto con tu ok. recomendación porque no quiero que adornen la fruta con cosas que no convienen, pero si yo le quiero bajar, por ejemplo, si yo solo voy a comer fruta, y no y quiero amortiguar esa respuesta del azúcar que mucha gente pues combate con tanta fuerza, yo les recomiendo ponerle un poquito de yogur, ponerle un poquito de queso cottage o ponerle queso si les gusta el queso. Entonces, ahí estoy subiéndole la proteína y un poquito de grasa para que mi platico de fruta tenga una respuesta metabólica diferente.
o mantequilla de maní, porque hay unas que con mantequilla de maní también funcionan muy bien. Entonces, yo sí lo haría dependiendo de qué le vayas a adicionar. Ya si le vas a Exacto, yo poner creo que miel y vale, chévere. crema y cosas, Gracias. pues cambia la Muy, muy, cuestión. muy bueno y como siempre tú dándonos esa opción porque tienes razón. Entonces, no, es con qué vamos a decorar antes de decir que no decoro. Exacto. Súper chévere, súper chévere. Bueno, entonces, espero que les haya gustado este podcast de Hígado Graso. Espero poder haber abarcado eso. Tres conclusiones grandes a manera de wrap up. Es una enfermedad metabólica reversible en su gran mayoría. Digamos, el 100% de los pacientes pueden llegar a revertir siempre y cuando no tengan cirrosis, que se tiene que manejar desde los hábitos holísticos, estoy hablando del dormir, del sentir, del músculo y la alimentación, súper importante, haciendo mucho énfasis en carbohidratos y después en grasas porquería, que son los que deberíamos nosotros disminuir cada vez más. Hay manejo también farmacológico, el cual no lo quisimos abordar porque está muy relacionado con el manejo farmacológico de anti-obesidad, que ahorita su uso off-label queremos ser muy respetuosos para no generar lo que ha pasado con gente como Oprah y todo eso, que generan un boom mediático para su consumo de hígado. Y que tiene una gran prevalencia. Entonces vale la pena también si es que usted de pronto tiene un abdomen prominente, si usted de pronto consume mucho traguito, si usted consume mucha harinita, mucho dulcecito, mucho snack, ir donde su médico a que de pronto le evalúe. Hay un examen muy interesante que se llama el PIT-4, que es una encuesta que se hace con un examen de sangre y uno puede saber qué riesgo tiene y así mismo a mandarse los exámenes. No sé si ese es como un buen wrap-up y me gustaría, como ese wrap-up tuyo, vale, para terminar con Carlos Slade. Bueno, entonces, no negociables, la actividad física. Recuerden que Ujú, nosotros ujú, acá ujú. decimos, la actividad física es una necesidad, es una obligación. Esto no es una opción para gente fit. Ya sabemos hoy por hoy que el que no hace ejercicio se termina enfermando en algún punto. Todos los estudios indican eso o sea, en el largo camino. Así que trabajen su masa muscular. Si tienen diagnóstico de hígado graso, recuerden que lo más importante es buena actividad física, no consumir azúcares simples ni exceso de carbohidratos, una dieta balanceada, rica en proteínas magras y sanas. Ah, bueno, y olvidé decir también que el omega 3 es muy importante también para contribuir en ese aspecto. Alimenten su microbiota intestinal con mucha fibra. Y bueno, aquí estamos para apoyarnos. Si tienen dudas y preguntas, nos pueden dejar todas sus preguntas para contestarlas en nuestros próximos podcasts. Chévere. Calu. Bueno, a mí me gustó porque yo voy a sacar las conclusiones como para beginners. Ujú, ujú. Hígado graso para dummies. O sea, no significa necesariamente que tengas que quitarte las grasas. Está claro que lo que hay que hacer es tener una dieta balanceada. Y me quedo también con eso interesante por la relación que hay con mis antepasados, que es que puede ser una enfermedad de transmisión sexual. Hasta. Hasta. Perfecto. Mis amigos, los esperamos nuevamente dentro de 8 días con sus comentarios, con sus sugerencias, para ir adelantando nuestros próximos programas. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chicos. Chao.